Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que ustedes visualicen este video. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde les estaré narrando. En este caso, en esta semana toca la obra Junta Cadáveres. Junta Cadáveres, pues es una obra que fue escrita por el autor uruguayo Juan Carlos Sonetti, que para su época, pues para el siglo XX que fue escrita, fue recompensado pues con el Premio Nobel de Literatura, ¿no? No tanto por esta obra, sino por toda su producción literaria. Junta Cadáveres es una obra que fue publicada en 1964. Bien, ya pues teniendo esta información y este pequeño preámbulo, vamos pues a empezar con lo que es la narración de los acontecimientos más importantes de Junta Cadáveres. Eh, esta obra pues va a ser un poquito compleja, pero vamos a tratar pues de contarle los acontecimientos más importantes para, para que sí podamos entender de una manera más sencilla. Bien, en este caso pues tenemos que empieza cuando o Junta es como su sobrenombre de Larsen. Se encuentra con tres mujeres en un tren dirigiéndose a Santa María, que era un pueblo pues todavía pequeño, en vías de desarrollo. Entonces, se encuentra con tres mujeres que en este caso son Irene, Nelly y María la Bonita. Estas pues se dedican al negocio más antiguo de la humanidad, ¿no? Que es la prostitución. Entonces como que la narración lo describe como que no son muy agraciadas, que una que es un poco gorda, otra es alta. Y al final pues estos se dirigen a lo que es a formar un prostíbulo dentro del pueblo de Santa María, ya que pues Junta siempre había tenido el sueño de, de administrar y crear un prostíbulo en el pueblo, ¿no? Entonces al llegar ya al pueblo y a los pobladores, pues al ver que se iba a instalar un prostíbulo en su comunidad, pues como que se arma un revuelo, ¿no? Ya pues como sabemos que generalmente en los pueblos pues son comunidades pequeñas, pues se le ve como son un poco más conservadores, a diferencia de las grandes urbes o ciudades pues que son un poco más libertarios y un poco más de mentes abiertas, ¿no? Entonces con la llegada de estas pues al final va a suceder una serie de acontecimientos que al final estas pues van a terminar por irse del pueblo y junta a hablarse con ellos, ¿no? Entonces ya estas instaladas en el pueblo, entonces la narración nos pasa a otro personaje que es un doctor, un doctor que es Díaz Gray y que está conversando con su boticario que es Bart. Entonces pues estos ven la posibilidad o la oportunidad de hacer negocio también con esta situación, ¿no? Ya pues que al ver que al ver que los pobladores vayan o acudan o frecuenten a este lugar, pues se contagien de enfermedades y eso le convenía a ellos porque al ellos vender la medicina, entonces pues le veían como un negocio redondo, ¿no? Entonces como que van a ver a Junta para que este sea el encargado de administrar el prostíbulo, ya pues que ya recordemos que Junta había traído pues a las tres mujeres, a las prostitutas, ¿no? Entonces al final terminan convenciéndolo a, a Junta y le dice Junta pues que él debería recibir un cierto porcentaje de las ganancias del prostíbulo. Entonces Junta busca un establecimiento donde establecer el centro o el prostíbulo
y decide alquilar una casa con un típico ambiente de un burdel, ¿no? Una casa de color celeste, ventanas celestes, así por el estilo, así nos cuenta la narración. Entonces, alquila y el padre del que alquilaba el establecimiento, es decir, el dueño del establecimiento, era el padre de Jorge y creo que es Federico. Claro, Jorge y Federico. Jorge y Federico eran dos hermanos que Federico ya para la fecha había fallecido y Jorge pues se encontraba en, ¿cómo decirlo? Como en una situación sentimental con la viuda de su hermano, con Julia. Entonces como que Julia al no estar pues tan cuerda, ya que estaba un poco que le fallaba la mente, eh, debido a la muerte de Jorge, a la muerte de Federico, pues no había quedado tan bien, entonces como que Jorge se hacía pasar por Federico y frecuentaba la casa de Julia, ¿no? Entonces en una oportunidad pues como que Julia le da 50 pesos a Jorge porque esa era la tarifa que cobraban las prostitutas, ¿no? En el burdel. Y le dice pues que lo utilice para lo que él quiera, porque ella no puede darle lo que él desea, ¿no? Que en este caso era poder intimar con Julia. Pero recordemos que esta era su esposa de su hermano, la viuda, perdón, de su hermano Federico. Entonces, la narración nos pasa o nos da a conocer nuevos personajes, que en este caso que Julia tenía un hermano que era Marcos y este Marcos a la vez tenía un tío que era cura. Entonces pues allá como que ya entendemos por dónde va la situación, ¿no? El cura pues era una persona muy conservadora, pues que pensaba que las mujeres de que las mujeres que realizaban este tipo de trabajos pues era una desgracia para el pueblo y que todos los que frecuentaban ahí al prostíbulo pues iban a tener un castigo por Dios, ¿no? Iban a recibir un castigo de Dios. Entonces, la narración lo describe a Marcos como una persona, pues, de alguna manera hipócrita, ¿no? Porque, si bien es cierto, cuando él se encontraba con Junta, o con Junta, sí, Junta o Larsen, como que le mandaba indirectas, ¿no? De lo que quizás que estaba mal lo que estaba haciendo, que estaba o condenaba el prostíbulo o las cosas que sucedían ahí, ¿no? Pero sin embargo, pues él por dentro quería frecuentar ese lugar. Entonces, como ya les había mencionado, pues el cura al ser conservador, y como que se organizan todas las mujeres del pueblo porque pues al ver pues que sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus esposos pues se frecuentaban el lugar, como que no lo toman de buena manera, ¿no? Entonces deciden crear una organización y lleva el nombre de las muchachitas de la acción cooperativa. Pero como que después cambian, con el transcurrir del tiempo, cambian el nombre y lo ponen la esencia de la Liga de la Decencia o Liga de Caballeros. Entonces, estas pues las mujeres deciden escribir pues en contra del prostíbulo, ¿no? Deciden escribir de manera anónima. Incluso el cura pues de alguna manera envía espías ahí al burdel para ver pues quiénes llegaban, a qué hora, para luego enviarlo en las cartas que escribían ellos a las ciudades, pues quiénes eran las personas que frecuentaban ese lugar, la fecha, el horario, ¿no? Y como un poco tratar pues de que ya no asistan
a estos lugares que consideraban según ellos pues eran cosas del diablo y que era insólito pues que esto pueda estar pasando en un pueblo con decencia, ¿no? Entonces pues como que Junta empieza a notar las consecuencias que había acarreado traer o establecer un prostíbulo, ¿no? Entonces él piensa pues al principio que al final la población ya terminaría por acostumbrarse con el prostíbulo o con ya olvidarse del tema o con verlo como algo normal, ¿no? Pero pues al ver pues los escritos de la organización de manera anónima y todo eso, pues como que sus amigos ya no le hablan, ¿no? Ni le dirigen la mirada. Entonces también como por ahí como que la narración pasa o salta en el tiempo y nos da a conocer a Marcos. Marcos pues como ya les había dicho que era muy allegado a su tío, que era el cura, pues iba a la iglesia y siempre le hacía sus mandados y así, ¿no? Pero Marcos también guardaba una relación o se acostaba con la sirvienta de su hermana Julia, que se llamaba Rita. Y aparte pues tenía otra mujer que a quien no trataba de buena manera, ¿no? Incluso llegaba a agredirla. Entonces, pues como que al ser un pueblo tan pequeño en vía de desarrollo, pues la comunidad, todos los pobladores se encontraban frecuentemente, de vez en cuando, ¿no? Se cruzaban por ahí. Entonces, en una oportunidad, cuando se encontraban en un bar junta, se encontraba también Marcos y también se encontraba Ana María, que era pues como que la mujer de Marcos. eh, Entonces como que Marcos pues ya como les había dicho, al ser conservador, como que le tiraba indirectas, ¿no? A Junta, porque Junta era quien administraba el prostíbulo. Entonces como que Junta también no se queda atrás y como que va a empezar una pelea, pero en el medio está Ana María. Y Ana María pues incluso le llega a decir, ¿no? A Marcos que prefiere que antes de que se pelee con Junta pues descargue su ira o golpea a ella después, ¿no? Y ahí vemos la sumisión pues que tiene este personaje a Marcos. Entonces, sin embargo, pues esto también lo hacía porque Junta o Larsen eh, era como que le trataba bien, como que le trataba con cariño y como que tenía una gran amistad con Ana María, ¿no? Luego tenemos la escena donde pues el cura se entera de que Marcos había asistido al prostíbulo y piensa mal, pues no piensa que había ido pues a consumir los servicios de las prostitutas, ¿no? A prestar sus servicios. Pero en realidad Marcos no había ido a esto, sino que se había enterado pues de lo que estaba sucediendo entre su hermana Julia, que era la viuda del hermano de Jorge. Entonces se había enterado pues de que estaban como que en una situación sentimental, ¿no? Entonces pues este se siente enojado, se siente con ganas de asesinar a alguien y coge un revólver y va al, al prostíbulo. Allí en el prostíbulo se encuentra con Junta y se queda ahí. Entonces, por otro lado, pues al enterarse supuestamente que Marcos frecuentaba el prostíbulo, pues la sociedad empieza como que a reclamar, ¿no? O a juzgar cómo es posible, pues que siendo el sobrino del cura y uno de los máximos representantes de los conservadores, pues va a estar asistiendo a este tipo de lugares, ¿no? Y el cura, pues como que el cura en sus sermones o en su misa queda como que se hace de la vista gorda.
y como que no menciona el tema, ¿no? Entonces la narración nos pasa cuando ya pues de alguna manera pues el prostíbulo eh, ya se estaba volviendo algo común en el pueblo, ¿no? Como que ya lo estaban aceptando, pero de la nada pues todo se viene abajo y junta con las tres prostitutas que había traído, pues tenía que irse del lugar. Entonces Jorge, que estaba con Julia, pues por lo sucedido, pues que Marcos ya tenía conocimiento de que este pues había intimado con Julia, ¿no? Al final sí lograron intimar. Decide irse con las prostitutas, pero justo cuando este se va a ir, le dan la noticia pues que Julia se ha suicidado, ¿no? Entonces como que él decide comprobarlo por sus propios medios para ver si verdaderamente ha sucedido esto, ¿no? Entonces cuando él regresa pues a verlo donde está Julia, pues Julia se había ahorcado. Y, y al final, y es así como pues termina la obra Junta Cadáveres del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Un gusto verlos narrado.